Hola, buenos días, buenas tardes o buenas noches, depende a la hora que estén escuchando esto. Mi nombre es Alfonso, soy licenciado en Medicina y diplomado en Salud Pública de la Universidad de los Andes y miembro de la Sociedad Americana de Microbiología. Y hoy vamos a ver el tema de síndrome febril, que es un tema bastante extenso, bastante complejo de abordar, puesto que la fiebre es uno de los motivos de consulta más frecuentes en las unidades de emergencia y servicios de urgencia. Por eso el temor de todo infectólogo. Porque bueno, no sabemos de dónde viene la fiebre, la cosa se empieza a complicar. Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver? Vamos a partir con algunas generalidades sobre lo que es la fiebre y síndrome febril, algunas definiciones, perdón, cómo vamos a enfocar el diagnóstico, que sin duda esta es la parte más importante de todas. ¿Cómo vamos a hacer el diagnóstico? Acá es la piedra angular de el abordaje del síndrome febril. ¿Cómo lo vamos a manejar? Y algunas conclusiones finales. Entonces, primero, ¿qué es la fiebre? ¿Qué entendemos por fiebre? Hay muchas definiciones, hay distintos puntos de corte, depende si la temperatura es oral, axilar, rectal, con algún termómetro que mide temperatura central, varía mucho. En términos generales, como definición, la fiebre es el aumento de la temperatura corporal por sobre la variación diaria normal de un individuo, de un individuo en particular. Y la otra condición que tiene que tener esta elevación de la temperatura corporal para ser considerada fiebre y no, por ejemplo, hipertermia, es que la elevación es causada por una alteración en el set pointer, un regulador que está en el hipotálamo, porque es que regula la temperatura corporal. Cuando hay alguna alteración del set point, entonces estamos ante fiebre. Cuando hay una elevación de la temperatura, pero el set point no está alterado, hablamos de hipertermia. Entonces también, como les decía, existen distintos umbrales para definir lo que es fiebre, pero en general nosotros consideramos la fiebre cuando tenemos una temperatura mayor o igual a 38,3 grados Celsius, que es lo que define la guía Surviving Sepsis y lo que se indica en la mayoría de los artículos, que esto corresponde, si ustedes leen algunos artículos en, en inglés se van a dar cuenta que dice 101 grados Fahrenheit, que es como el equivalente. Entonces vamos a considerar fiebre como una temperatura corporal axilar mayor o igual a 38,3 grados Celsius. ¿Y cómo se produce esta fiebre? Bueno, dijimos que la fiebre era por una alteración en el set point hipotalámico. ¿Pero qué factores alteran este set point? Bueno, tenemos entonces a los pirógenos porque generan fiebre y pueden ser exógenos o endógenos. Los pirógenos exógenos son generalmente moléculas que vienen desde afuera, que no son propias del cuerpo. Y entre ellos destacan en las infecciones bacterianas el lipopolisacárido, por ejemplo, de las bacterias gram negativas, es un potente pirógeno endógeno, o sea, pirógeno exógeno, perdón, que va a provocar fiebre y de manera, en cuanto a los pirógenos endógenos, moléculas proinflamatorias. Por ejemplo, lo clásico que vemos, interleuquina 1, interleuquina 6 y factor de necrosis tumoral alfa. Estos, ya sean los pirógenos endógenos como los pirógenos exógenos, van a actuar sobre el endotelio del hipotálamo, el cual va a aumentar la síntesis de prostaglandina E2, y esta prostaglandina E2, en consecuencia, va a aumentar la síntesis de AMP cíclico a nivel del hipotálamo, lo que hace que el set pointer regulador fije una temperatura normal para el cuerpo que considera como normal más elevada, lo que provoca finalmente la fiebre. Y este es un esquema general de la fisiopatología, un poco de la fiebre, en el caso de una infección bacteriana, por ejemplo, tanto el LPS como los patrones asociados a patrones moleculares asociados a patógenos, que activan receptores tipo TOL, ¿cierto? Y se secretan estas interleuquinas que les mencionaba, interleuquina 1, 6, factor de necrosis tumoral, que llegan, ¿cierto?, al endotelio y producen prostaglandina E2, que van a finalmente producir fiebre y además van a actuar sobre
ciertas neuronas que van a favorecer el cómo se produce la fiebre, que en el fondo hay una vasoconstricción periférica para que predomine la temperatura o el flujo sanguíneo a nivel central en desmedio del nivel periférico, y también va a haber un aumento en la secreción de acetilcolina sobre los miocitos, lo que provoca contracción muscular. Ahora, conceptos clave, los que les estaba comentando. Fiebre es un aumento de la temperatura sobre 38,3 mediado por el centro termorregulador del hipotálamo. Es decir, se altera el hipotálamo, fija un set point de temperatura, entre comillas, normal mayor, porque se produjo un aumento de la síntesis de prostaglandina y produce este aumento de la temperatura que genera síntomas. La hiperpirexia es un aumento también de la temperatura, pero mayor a 41 grados Celsius, que esto es altísimo, pero que es mediada por el centro termorregulador. Ahora, la hipertermia también es mayor a 41, pero no es mediada por el centro termorregulador. Por ejemplo, ¿cuándo podemos tener hipertermia? En el uso de antipsicóticos. Algunos antipsicóticos pueden producir reacciones adversas como el síndrome neuroléptico maligno, que cursa con hipertermia, donde hay un aumento de la temperatura corporal, pero el set point termorregulador está indemne. La hipertermia maligna, inducida por agentes bloqueadores neuromusculares despolarizantes o halogenados como el alotano, que afortunadamente no se usa, pero la gran diferencia es que la hipertermia no es medida por el centro termorregulador, en cambio la hiperpirexia y la fiebre sí son medidas por el centro termorregulador. ¿Cuáles van a ser las manifestaciones clínicas de la fiebre? Como les mencionaba, la fiebre es un signo muy sensible, pero muy poco específico. Cuando un paciente tiene fiebre, no es normal. Algo anda mal y tenemos que buscar cuál es esa causa. No sabemos qué es la fiebre, es muy poco específica, hay muchísimas patologías que dan fiebre, pero nos alerta de que algo está alterando el set point. Entonces, en cuanto a los signos, podemos observar la facies febril, que es un paciente que tiene unas facies como rubicunda, con ojos que se describen como brillosos, y el paciente se ve febril. Al tacto vamos a sentir la piel caliente con una temperatura mayor a la normal, y esto es súper importante lo que sale acá, la taquicardia y la polipnea. ¿Por qué? Por cada 1 grado Celsius que se eleve por sobre la temperatura normal, van a aumentar 10 latidos por minuto la frecuencia cardíaca. Y esto, ojo, ténganlo presente, porque hay patologías en las cuales se eleva la temperatura, pero la frecuencia no se eleva. Eso se llama bradicardia relativa y es casi patognomónico de una patología que vamos a ver al final. Y la polipnea va a aumentar 5 respiraciones por minuto por cada 1 grado Celsius que aumente la temperatura corporal. Además puede haber una disminución de la presión arterial, pueden haber soplos, un soplo sistólico y activo, mesosistólico, producto de un estado hiperdinámico, una lengua seborreal, sequedad de boca, oliguria, ¿cierto? Y orines concentradas con albuminuria. Puede haber proteinuria en pacientes febriles. Y en cuanto a los síntomas, el paciente siempre va a referir malestar general, frío, cuando un paciente tiene fiebre, como se vasocontrae periféricamente, en el momento en el que está febril es cuando el paciente tiene la sensación de frío. Cuando el paciente está en la fase de defervescencia, o sea, cuando la fiebre está disminuyendo la temperatura, siente calor. Eso es súper importante que lo tengan en cuenta. Cefalea es bastante común, decaimiento, sed, anorexia, polialgias, diaforesis y fotofobia. Son bastante comunes en cualquier cuadro febril. Ahora, en cuanto al síndrome febril, como les he comentado, es bastante inespecífico. Entonces, ¿qué es lo que nos importa del síndrome febril? Aparte de objetivar la fiebre, hay un concepto que es como lo más complejo de abordar en el síndrome febril, que corresponde a la fiebre de origen desconocido, que hay varias definiciones y esto ha cambiado gracias a que hoy tenemos métodos diagnósticos mucho más precisos. La definición clásica de fiebre de origen desconocido es una temperatura mayor a 38,3 que persiste sin diagnóstico durante al menos 3 semanas
a pesar de un ingreso hospitalario de al menos una semana con fines diagnósticos. Es decir, el paciente tiene una temperatura mayor a 38,3, lo hospitalicé, esta temperatura se mantiene durante 3 semanas, lo hospitalicé, lo estudié durante una semana por lo menos y no llega a ningún diagnóstico. Es una fiebre de origen desconocido. Y las definiciones alternativas, que son gracias a estas nuevas tecnologías que tenemos, que las vamos a ver más adelante, se define como fiebre de origen desconocido a una temperatura mayor a o igual a 38 grados, cuando no tenemos causa luego de 14 días de manejo ambulatorio o luego de 7 días de manejo hospitalario. Y es importante que entendamos los patrones febriles para entender un poco o adentrarnos en la búsqueda del origen de esta fiebre. Como les mencionaba, cuando el paciente comienza a estar febril, la temperatura comienza a aumentar, el vaso sanguíneo se vasocontrae en la piel. Por lo tanto, el paciente va a tener sensación de frío. Luego, y hay contracción muscular, además, por esta liberación de acetilcolina. Y cuando el paciente está en la fase de defervescencia, empieza a vasodilatarse, a liberar calor, y por lo tanto el paciente siente calor. Tenemos distintos patrones de fiebre, que es importante que los conozcamos, más que nada para términos semiológicos, y en algunas ocasiones pueden orientar bastante. Por ejemplo, la fiebre intermitente es un tipo de patrón febril en el cual hay variaciones diarias de la fiebre que por algunos momentos, si se dan cuenta, llega a niveles normales, o sea, baja la temperatura a nivel normal, pero luego vuelve a subir. Esto es una fiebre intermitente. La fiebre éctica o séptica es una fiebre en la cual la diferencia entre el nadir, es decir, el punto más bajo, y el pic de la fiebre es muy alta. O sea, hay una gran diferencia entre el paciente cuando está con su temperatura basal, febril, y su temperatura máxima. Esto, la verdad es que lo podemos ver en sepsis principalmente y en la fiebre tifoidea en la cuarta semana de evolución. La fiebre tifoidea tiene toda una historia natural de la enfermedad bien estudiada. Pero si ven este patrón febril, piensan en sepsis o fiebre tifoidea. La fiebre continua consiste en un aumento de la temperatura sostenido que experimenta variaciones durante el tiempo que son menores a 1 grado Celsius, o sea, no va a variar más de 1 grado. Y estas variaciones durante los días, como les mencionaba, no varía más de 1 grado, y esto lo podemos ver principalmente en lo que son las neumonías neumocócicas, el tifus exantemático y en la fiebre tifoidea en su periodo de estado. Por ejemplo, hay pacientes que llegan con un síndrome febril sin foco, con una fiebre continua, la fiebre se mantiene, eso también es de fiebre tifoidea. La fiebre remitente es similar a la fiebre, o sea, es como una variante de la fiebre continua, en donde las variaciones que ocurren en la temperatura corporal son mayores a 1 grado Celsius, pero nunca llega a valores normales. Si se dan cuenta acá, sube, baja más de 1 grado, pero vuelve a subir. Entonces, nos mantenemos variando, la fiebre se mantiene, varía más de 1 grado Celsius, pero nunca llega a niveles normales. La fiebre recurrente es una de las más interesantes porque hay ciertas patologías bien específicas que dan fiebre recurrente. Por ejemplo, en este caso tenemos un episodio febril, ¿cierto? Que dura un par de días con algunos pics febriles y que se alternan con periodos de temperatura normal para luego volver a ser pics febriles un par de días, luego vuelve a la normalidad. Esto lo podemos ver en la malaria. La malaria, que es provocada por un parásito, Plasmodium, que hay varios tipos, Plasmodium falciparum, Plasmodium vivax, va a depender, nos da este patrón de fiebre que es recurrente, episodios febriles que se alternan con episodios de temperatura normal. Y también lo podemos ver en la infección por Streptobacillus monoliformis. ¿Dónde encontramos Streptobacillus monoliformis? Que es más común de lo que creen, en mordedura de rata.
Mordedura de ratón generalmente contagia o infecta con este Pseudomonas moniliformis y da este tipo de patrón febril. También lo podemos ver en la brucelosis, pero es mucho menos común. Y tenemos otro tipo de fiebre similar a la fiebre recurrente, que es la fiebre de Pell-Epstein, que también hay episodios febriles un poquito más cortos, se alternan con periodos normales, es un poco más desorganizado, no tan estructurado como la fiebre recurrente, pero este patrón febril se puede ver principalmente en patología hematológica neoplásica, principalmente en linfomas. ¿Y qué concluimos o qué es la fiebre de origen desconocido? La fiebre de origen desconocido, se los voy a leer, no es más que la manifestación de una enfermedad no diagnosticada, estudiada erróneamente o atípica. Es verdad que a veces se llega al diagnóstico de fiebre de origen desconocido de etiología idiopática, es decir, no logramos encontrar el diagnóstico. Pero la fiebre, como les dije, es una manifestación muy sensible, con una gran sensibilidad para el diagnóstico de una enfermedad, pero una muy baja especificidad. O sea, no nos dice nada específico de qué es, pero sí nos dice, es un indicador de que algo en el medio interno está mal. Y nuestra labor como médicos es buscar cuál es esa causa. Por lo tanto, en la mayoría de los casos deberíamos llegar a un diagnóstico, aunque nos demoremos un tiempo, pidamos exámenes de laboratorio más complejos, imágenes, deberíamos llegar a un diagnóstico. ¿Cuáles son las causas de fiebre de origen desconocido? Principalmente 4 grupos. Estos son los 4 grupos que causan fiebre de origen desconocido. Las infecciones, que por lejos son lo más común, ya sea localizadas o generalizadas. Las neoplasias sólidas, tumores sólidos, linfoma, adenocarcinoma, etc. O neoplasias no sólidas como las leucemias. Inmunológicas o inflamatorias, hablamos de patología autoinmune, por ejemplo el lupus, artritis reumatoide, artritis idiopática juvenil, etc. Y misceláneas, que son causas varias que pudiesen causar fiebre y no clasifican en ninguna de estos 3 grupos. Este es un estudio que se hizo donde comparan, este estudio es un metaanálisis donde se compararon distintos autores que hicieron estudios sobre la etiología de la fiebre de origen desconocido. Tenemos uno de 2016 y uno de 1989. Y se dan cuenta, por lejos siempre las causas infecciosas son las más comunes y es lo que primero tenemos que ir a descartar. De las causas infecciosas vamos a tener tuberculosis. Acuérdense que la tuberculosis siempre tenemos que preguntar por fiebre, ya sea fiebre diurna o fiebre nocturna, sudoración nocturna y pérdida de peso involuntaria. La endocarditis también da fiebre, es súper común. Y fiebre continua, un síndrome feliz sin poco, hay que pensar en endocarditis. Los abscesos, la malaria que les decía, que da fiebre recurrente, toxoplasmosis, la salmonelosis, etc. En cuanto a la patología neoplásica, las patologías neoplásicas hematológicas como los linfomas y las leucemias dan fiebre también. Hay que ir a estudiarlo, metástasis de otros tumores y los adenocarcinomas. Cuando la patología autoinmune o reumática, por lejos el lupus, la enfermedad de Still, la arteritis de células gigantes o arteritis de la temporal, y la polimialgia reumática. Y causas varias, la tiroiditis subaguda o tiroiditis, no recuerdo el nombre en este momento, tiroiditis subaguda de Krabbein, que es una inflamación de la glándula que libera eh, a la circulación hormonas tiroideas, principalmente T4, que pueden producir fiebre, y enfermedades granulomatosas del hígado. Acá quizás nos falta otras como causas que están pueden estar dentro de las misceláneas, como la sarcoidosis, por ejemplo, o cualquier enfermedad granulomatosa crónica. Y en el menor de los casos son idiopáticas, es decir, nunca encontramos causa. ¿Cómo nos orientamos? Si cuando vamos a estudiar a un paciente con fiebre de origen desconocido, tenemos que pensar en las causas más comunes. Primero, infecciosas. ¿Qué causas infecciosas
me producen una fiebre de origen desconocido, es decir, que llevo una temperatura mayor a 38 grados, que pese a 14 días de manejo ambulatorio o 7 días de manejo hospitalario, no encuentro una causa. Tengo que pensar en bacterias, siempre. Ricketsias, que son bacterias intracelulares, las clamidias, hongos y parásitos. Hay de cada este grupo hay especies específicas o géneros que producen fiebre de origen desconocido. Inmunológicas, todas las enfermedades del colágeno y inmunodeficiencia adquirida. En cuanto a la destrucción de tejidos, esto es súper interesante porque el trauma, por ejemplo, si les llega un paciente con un trauma de alta energía, no se sorprendan que el paciente vaya a hacer fiebre, porque el mismo trauma produce la liberación de pirógenos endógenos. Estamos hablando de interleuquina 1, interleuquina 6, TNF-alfa, que va a producir inflamación, va a alterar el set point hipotalámico y por lo tanto va a producir fiebre. Los infartos también es menos común, la flebitis o la tromboflebitis, perdón, la arteritis, particularmente la arteritis eh, de la temporal o arteritis de células gigantes, también la arteritis de Takayasu o algunas vasculitis, y la rhabdomiolisis, que es la destrucción muscular, también puede producir fiebre. Procesos específicos, como les mencionaba, enfermedades granulomatosas crónicas, donde tenemos TBC, ¿cierto? Sarcoidosis y la hepatitis granulomatosa. Las neoplasias, siempre pensar primero en neoplasias hematológicas. Causan fiebre casi siempre. Entonces, linfoendoteliales, hematopoyéticas y algunos tumores sólidos también causan fiebre. Cuando un tumor sólido se complica y se necrosa, por ejemplo, obstruye algún vaso linfático o se infecta, también va a producir fiebre y no vamos a saberlo hasta que lo encontremos y lo estudiemos dirigidamente. En cuanto a falla metabólica, la artritis gotosa, las crisis de gota también producen fiebre, la porfiria, las crisis addisonianas, ¿cierto? Y la tirotoxicosis. Esto es súper importante porque si tienen pacientes que les llegan con una enfermedad de base de Graves, ¿cierto? Tirotoxicosis da taquicardia, fiebre, puede dar extrasístole, baja de peso, temblor. La tirotoxicosis es una causa relativamente no tan común, pero sí diagnosticable de fiebre de origen desconocido. En cuanto a los fármacos que les mencionaba, acá cuando hablamos de la hipertermia, que es no mediada por el centro termorregulador, el alotano, que es un gas halogenado que se utiliza para anestesia general, pero ya no se utiliza, se ha reemplazado por otros agentes, los neurolépticos o antipsicóticos que pueden producir un síndrome neuroléptico maligno, y algunos anticonvulsivantes también pueden producir fiebre de origen desconocido. Y otro es la fiebre facticia, es decir, una fiebre donde alguien modifica, por ejemplo, el termómetro, lo pone al cerca de una lámpara o cerca de algún artefacto caliente y eleva la temperatura y es una fiebre que no es real. ¿Cómo nos vamos a orientar entonces? Porque, como han visto, las causas de fiebre de origen desconocido son muchas. Por eso es todo un desafío infectológico tener una fiebre de origen desconocido, porque nos queda en el punto de que, ok, mi paciente tiene fiebre, llevo 14 días estudiándolo y no sé qué tiene. Vamos a pensar entonces. Primero, sospechemos las causas más comunes. Endocarditis, tengo que buscar un paciente que tenga un soplo nuevo, que no lo haya tenido antes, y hemorragias en astilla. Esto se da en las uñas, van a ver líneas de color más violáceo, a rojo, oscuro, que son las hemorragias en astilla. En cuanto a la toxoplasmosis, van a haber intervalos libres de fiebre de varios meses intercalados con fiebre, y el paciente tiene que tener antecedentes de viaje a localidades endémicas de toxoplasmosis o bien estar inmunodeprimido, como los pacientes que viven con VIH. La enfermedad por arañazo de gato, creo que más de alguno la conoce, es por Bartonella genselae, que es un microorganismo el cual eh, ingresa mediante animales infectados, principalmente felinos, y produce una adenopatía importante con fiebre. A veces
La Bartonella gencellae puede producir lo que se llama un pseudotumor inflamatorio, es decir, que no vemos adenopatías palpables periféricas al examen físico, pero si yo le hago un escáner a este paciente voy a ver una adenopatía gigante. Y si la biopsio, probablemente salga Bartonella. Ahora, si hago un PET-CT, que lo vamos a ver y que es súper importante, lo más probable es que llegue al diagnóstico pronto. La brucelosis, la verdad es que en Chile por lo menos es poco común, pero se asocia al consumo de productos lácteos, de cabras, vacas y consumo de camellos y yaks. Yaks hay más en Estados Unidos. La fiebre entérica, que es el nombre correcto de la fiebre tifoidea, se da principalmente en pacientes que han viajado al sudeste asiático o países del tercer mundo con exposición a alimentos o agua contaminada. Este es el típico caso del paciente que viaja al sudeste asiático de vacaciones, come comida de la calle, estas comidas como más típicas de Tailandia, Laos, de Vietnam, esos sectores, o bien se baña en ríos o lagos en estos sectores y luego regresan a Chile con fiebre de origen desconocido, pero tiene el antecedente de un viaje al sudeste asiático. Ahí siempre tenemos que sospechar que es una fiebre entérica. La fiebre por mordedura de rata no es muy conocida, pero sí es común. En el sur principalmente se da bastante esto, mordedura o arañazo de rata, ratón, ardillas no, acá en Chile, y es provocada por un microorganismo que se llama Streptobacillus moniliformis y que da esta fiebre que habíamos visto al principio. La fiebre Q, me imagino la habrán escuchado en algún momento, en las noticias salió mucho que había un brote de fiebre Q en el sur que está asociado al trabajo en granja o contacto con las placentas de los animales de ganado y es provocada por el microorganismo Coxiella burnetii, que es el agente etiológico de la fiebre Q y también da fiebre de origen desconocido si es que no se diagnostica a tiempo o no se tienen los antecedentes epidemiológicos. Y la tularemia es provocada por Francelia tularensis, pero la verdad es que acá es muy, muy poco común. Y de fiebre recurrente de origen desconocido, es decir, una fiebre de origen desconocido que aparece y desaparece, tenemos el síndrome de fiebre estomatitis aftosa, faringitis y adenitis, que es el PFAPA. Estas son causas mucho más raras. Síndrome de Zika, la neutropenia cíclica, fiebre recurrente por borrelia, súper importante, y las fiebres que son periódicas hereditarias como la fiebre mediterránea familiar, que acá un hallazgo bien particular es que hacen dolor abdominal. Tenemos el síndrome de hiper-IgD, también hay que sospecharlo, y la urticaria familiar por frío. Pero estas son las causas que dejamos más hacia el final del estudio. Normalmente no son comunes, pero cuando ya no encontramos nada, nada, nada en todo el estudio, podemos empezar a pensar en estas causas. Entonces, ¿cómo vamos a enfocar el diagnóstico? Por lejos, lo más importante del síndrome febril es la anamnesis y el examen físico, la clínica. Y hay que ser ordenados. No puedo ir examinando un lado, después del otro, pido este examen, que vuelva a la consulta, le pido el otro. No, tenemos que ser súper estructurados para poder estudiar una fiebre de origen desconocido. Y, como ustedes sabrán, los pilares básicos del diagnóstico son la anamnesis, tanto próxima como remota, el examen físico y finalmente las pruebas complementarias. ¿Y por qué les digo esto? Porque en esta imagen que se ven la mayoría de los órganos del cuerpo, cualquiera de estos órganos puede tener o un proceso infeccioso o un proceso inflamatorio de tipo autoinmune o algún proceso tumoral o un proceso inflamatorio por alguna enfermedad, por ejemplo, el intestino, enfermedad inflamatoria intestinal. Todo puede inflamarse en el fondo, alterar el set point y dar fiebre. Entonces es una forma relativamente sencillo ordenarse por órganos y sistemas. Claramente, mientras ustedes hagan la anamnesis y el examen físico, van a ir orientando la entrevista. En el corazón, algunos infartos, ¿cierto? Pericarditis, miocarditis pueden provocar fiebre. En el pulmón, tromboembolismo pulmonar, neumonía, hígado, hepatitis granulomatosa o hepatitis virales también. Vesícula y vía biliar, colangitis, coledocolitiasis, gástrico también, páncreas, las pancreatitis son súper inflamatorias, provocan fiebre y provocan incluso hasta distrés respiratorio porque son muy inflamatorias. El vaso, ni hablar, o sea, en el vaso podemos encontrar 1000 hallazgos hematológicos
sobre todo cuando hay esplenomegalia asociada, nos debe hacer sospechar de patología hematológica maligna. Cerebro, encefalitis, meningoencefalitis, meningitis, tiroides, tenemos la tiroiditis subaguda de Kerbein, ¿cierto? Donde hay una liberación de hormonas tiroideas que provocan este aumento del metabolismo y la fiebre. Una traqueobronquitis, una laringitis, riñones, pielonefritis. Las pielonefritis también provocan mucha fiebre y dolor abdominal a veces, pero es más en fosa renal. En ancianos, ojo, que los ancianos tienen la tendencia de no hacer fiebre tan alta o derechamente no hacer fiebre, sobre todo cuando están muy deshidratados. Vejiga, podemos tener cistitis, tumores vesicales, etcétera, infecciones gastrointestinales, ¿cierto? Y etcétera. Entonces, ¿cómo vamos a abordar una fiebre de origen desconocido? Y si bien esta clase de síndrome febril, el síndrome febril, como les mencionaba, no es más que un síndrome clínico en el cual la fiebre es la principal manifestación clínica del motivo de consulta del paciente. Por lo tanto, el abordaje de la fiebre de origen desconocido, que es a lo que ustedes se van a enfrentar, lo más complejo, porque si tengo un paciente que llega a la urgencia con fiebre, le hago un examen físico, veo la faringe, está eritematosa, con placas blanquecinas, tiene adenopatías cervicales anteriores, bueno, esto es una faringoamigdalitis, entonces probablemente bacteriana, y si le hago un antígeno rápido para estrepto y me da positivo, bueno, el diagnóstico ya está hecho. Entonces, lo más difícil es el tema de la fiebre de origen desconocido, y para eso vamos a ser súper sistemáticos. Punto uno, anamnesis y examen físico. Acá, por lejos, lo más importante, la anamnesis y el examen físico, háganla exhaustivamente. Si se tienen que demorar, demórense lo que tengan que demorarse, porque es necesario estos dos ítems para poder orientar los puntos que siguen después. ¿Qué vamos a preguntar? Bueno, en la anamnesis próxima podemos preguntar muchas cosas y va a depender de lo que nos vaya relatando el paciente, las preguntas que vamos a ir haciendo y cómo vamos a ir orientando la entrevista. Pero obviamente lo primero es preguntar si ha tenido sensación febril. Luego vamos a preguntar por síntomas B, por ejemplo, más de TBC, linfoma, si ha tenido una pérdida de presión voluntaria, si tiene diaforesis, principalmente nocturna. También vamos a preguntar por síntomas reumatológicos que pueden estar presentes en distintas patologías autoinmunes como las artralgias. Y en el caso de las artralgias es súper importante la localización, la evolución y el patrón. Porque no es lo mismo que yo tenga, por ejemplo, una artralgia metacarpofalángica o interfalángica proximal, simétrica, con patrón aditivo, que podía ser una artritis reumatoide, a una artralgia con patrón eh, que va migratorio, perdón, y que se localiza en articulación de rodilla, después en codo, y es muy variable. Mialgias, ¿cierto? Cefalea, astenia, tos, disnea. Con esto tratamos de abordar los principales síntomas generales que nos puedan orientar a alguna posible etiología. Pero claramente de estas manifestaciones clínicas yo tengo que ir siendo más exhaustivo. Ok, por ejemplo, mi paciente me dice, sí, me duele la cabeza, tengo cefalea. Perfecto. ¿Desde cuándo le duele? ¿Dónde le duele? ¿Cómo es el dolor? ¿Le molesta la luz? ¿Le molesta el sonido? Y caracterizando y agotando el síntoma. Eso es lo más importante. Y en la amnesia remota, obviamente la edad, porque en ciertas edades la presentación, hay enfermedades que se presentan con mayor frecuencia, el sexo del paciente, antecedentes médicos y quirúrgicos, no es lo mismo, por ejemplo, un paciente con antecedentes de un lupus en tratamiento que un paciente totalmente sano. Y quirúrgicos, nos ha pasado, por ejemplo, pacientes que se operan de una colecistectomía laparoscópica, pasa un par de semanas y empiezan con fiebre, fiebre sostenida, que se ve parcialmente con antipiréticos y resulta que es una complicación postoperatoria de, generalmente son abscesos en el lecho vesicular, como complicación postoperatoria. Entonces es súper importante preguntar los antecedentes quirúrgicos. Acá también esto cobra extrema importancia, historial de inmunizaciones. Porque si mi paciente no está vacunado contra la influenza, no ha recibido sus esquemas de inmunización del Plan Nacional de Inmunización chileno,
tengo que pensar ya en otras etiologías. Hay países donde la vacunación con la BCG, por ejemplo, para la tuberculosis no es tan masiva, aunque debería ser como ley. Ahora mismo, con el tema de la pandemia, la vacunación contra SARS-CoV-2 también es súper importante. Hay viajeros que van a Brasil o a zonas endémicas de fiebre amarilla, si están inmunizados o no. El uso de fármacos para dos motivos. Uno, para saber si ha usado fármacos para controlar la fiebre, que nos pudiesen enmascarar síntomas, y otro, si ha usado fármacos que puedan provocar fiebre, principalmente los antipsicóticos. Viajes recientes, también súper importante. Fiebre en el viajero, es todo un tema. Si el paciente viajó, ¿a dónde viajó? No sé, me dice, viajé a Francia y volví y tengo fiebre y me duele la garganta. Y uno va, examina cavidad oral y ve estas manchas de Koplik al tiro, diagnóstico porque es patognomónico, sarampión. Notificación a seremía porque es una enfermedad de notificación obligatoria. Las manchas de Koplik son patognomónicas de sarampión. Y eso, y es por un viaje reciente. Hemos tenido casos de viajeros de Francia que llegan con sarampión. Contacto con animales. Y acá quiero hacer una mención. Cuando uno pregunta, ¿tiene mascotas en la casa y todo? Pues un paciente puede tener mascotas perfectamente y generalmente los cuidan, están con sus vacunas al día y todo, pero tenemos que ser más generales y preguntar por contacto con animales. Porque si mi paciente, no sé, tocó un perrito de la calle y estaba haciéndole cariño a un gato de la calle y lo rasguñó, en qué sé yo, trabajaba en una molinera y lo mordió un ratón. Entonces, el contacto con animales es súper importante para saber hacia dónde puede ir mi etiología. Las cardiopatías congénitas también son importantes porque malformaciones estructurales del corazón pueden, o más bien predisponen, a cursar con endocarditis. Y la actividad sexual y conductas de riesgo porque eh, sabemos que el contagio por VIH provoca también, o sea, el VIH en sí cuando cursa con un síndrome retroviral agudo, cuando hacen la seroconversión, también cursan con fiebre alta y se denomina una enfermedad flu-like, es decir, similar a virus influenza y otras conductas de riesgo que nos puedan indicar enfermedades de transmisión sexual que pudiesen ser indicadoras de causas de fiebre de origen desconocido. El examen físico también es súper importante. Siempre hagan un examen físico general y segmentario, pero tienen que poner especial atención en o buscar dirigidamente adenopatías, todos los grupos, cervicales, submandibulares, supraclaviculares, axilares, inguinales. Y si quieren también pueden buscar en el olecranon, pero tienen que buscar las adenopatías, cómo son, son dolorosas, son móviles, están adheridas a planos profundos, muy importante. Esplenomegalia, la esplenomegalia se puede presentar, por ejemplo, en leucemias o linfomas o en fiebre tifoidea. Y la esplenomegalia, normalmente el vaso, cuando uno lo palpa en posición de Schuster, no es palpable, normalmente. Cuando hay esplenomegalia franca, el vaso es palpable y muy palpable, y eso no es normal. Y tiene que hacerlos pensar, si tengo un paciente con fiebre y que además tiene esplenomegalia, ok, me voy por mi línea de pensamiento de que esto es algo hematológico. Las hemorragias en astilla que les mencioné, que son de endocarditis infecciosa, el exantema, que es como lo que coloquialmente se dice un rash cutáneo, eh, también es un temazo en infectología el exantema febril, porque puede tener muchas causas que van a depender de la edad, de los factores de riesgo, y acá sí entra a jugar el tema de los viajes recientes. El exantema febril pueden ser muchas cosas y hay que caracterizar ese exantema y estudiarlo. Las lesiones petequiales son bastante típicas, por ejemplo, de la meningococcemia, es decir, la infección sistémica por Neisseria meningitidis, sobre todo en el grupo de W135. ¿Dónde las vamos a ver? Podemos ver lesiones petequiales en la esclera o subconjuntivales, o bien en extremidades inferiores, y eso tiene que orientarnos a que pudiese ser un meningococo. Buscar en el paciente si hay lesiones por mordedura o arañazo, ya sea por mordedura de animal
Ahí tenemos el tema de mordedura de rata con el Streptobacillus monoliformis, o arañazo, que es la enfermedad por arañazo de gato, cuyo agente etiológico, perdón, es Bartonella henselae. La presencia de un soplo en un paciente febril pueden ser dos cosas. Si el paciente no tenía un soplo de antes y el soplo lo tiene ahora, puede estar justificado por la fiebre, por un estado hiperdinámico, o bien puede ser que corresponda a una endocarditis, donde el flujo se hace más turbulento por la presencia de una vegetación. Entonces, este soplo además hay que estarlo ocultando frecuentemente, porque si el soplo cambia o se va modificando, ya sea en su tono, en su intensidad, en la fase en la que se produce, es muy sugerente de endocarditis. Un examen neurológico completo, vamos a ver si hay signos de meningismo, rigidez nucal, Brusinski o Kernick positivo, vamos a ver cómo están las pupilas, todo algo que nos pueda orientar a que haya alguna neuroinfección, por ejemplo. Y el examen locomotor, principalmente enfocado a lo que es reumatológico, para ver que no hayan artritis en articulaciones, dolor articular a la movilidad pasiva, a la movilidad activa, también eh, examen locomotor de la marcha, todo eso tiene que registrado y realizarse para poder abordar la mayor cantidad de posibilidades existentes de fiebre de origen desconocido y que me sirva de orientación. Una vez hemos hecho una anamnesis y un examen físico y tenemos más o menos una idea de hacia dónde va esto, de las cuatro causas que vimos, ¿cierto? Infecciosas, tumorales, autoinmunes o reumatológicas y misceláneas, vamos a ver o pedir laboratorio clínico general. ¿Qué exámenes vamos a pedir de entrada? Y ojo, que esto es para una fiebre de origen desconocido, es decir, que llevo, según los criterios alternativos, más de 7 días de manejo hospitalario o más de 14 días de manejo ambulatorio. Vamos a pedir siempre un hemograma con una velocidad de sedimentación globular o la VHS, porque el hemograma nos va a orientar mucho a ver si es que qué serie está alterada. O sea, si tenemos leucocitosis, si hay blastos también, si hay aneosinofilia, o sea, serosinofilos, como disfrete tifoidea, la proteína C reactiva, por supuesto, para ver si hay inflamación activa, qué tan activa está la inflamación. Hay algunas enfermedades en cuales el score de severidad de la enfermedad solicita el valor de proteína C reactiva y siempre, siempre, siempre pidan serología para VIH. Siempre. Vamos a pedir también pruebas no treponémicas para treponema pallidum, como puede ser que sífilis, el RPR o el BBRL, y acá lo mejor es usar el RPR porque tiene mayor sensibilidad en sífilis primaria. Luego, ambos son equivalentes en los distintos estadios más tardíos de la sífilis. Antígeno de superficie hepatitis B, anticuerpos anti-hepatitis C, anticuerpos heterófilos, que son para virus Epstein-Barr, que también puede producir un síndrome mononucleósico con un síndrome febril, y asociado a los anticuerpos heterófilos vamos a pedir anticuerpos de IgM, ojo, IgM, anticapsid para virus Epstein-Barr. El virus Epstein-Barr, recuerden que es el virus herpes humano 4, es un virus herpes. También vamos a pedir IgM para citomegalovirus, porque hay síntomas mononucleósicos que son causados por citomegalovirus, también se puede hacer por PCR, y vamos a pedir IgG para Bartonella henselae, para ver si es que el paciente ha estado expuesto y si pudiese explicar esto, los síntomas. También, como tamizaje inicial, aunque es un poco controversial, vamos a solicitar anticuerpos antinucleares. Recuerdo una gran reumatóloga que alguna vez me comentó y nos dijo, si ustedes van a pedir anticuerpos, háganse responsables del resultado. Por ejemplo, si yo a un paciente que tiene fiebre de origen desconocido, no tiene artralgias, nada, le pido un anticuerpo anti-CCP, ¿cierto? Antipéptido citrulinano cíclico, y me sale positivo, pero el paciente no tiene nada de artritis reumatoide, ¿qué hago yo con ese anticuerpo? ¿Qué le digo al paciente? ¿Sabe que usted va a desarrollar artritis reumatoide? O lo más probable es que tenga. ¿Le voy a dejar metotrexato inmediatamente? Probablemente no. Entonces los ANA nos pueden orientar según el patrón que dan en de inmunofluorescencia indirecta hacia qué podría ser. El factor reumatoide también
y no solo por artritis reumatoide, sino porque se elevan otras patologías eh, infecciosas e inflamatorias. Por ejemplo, en la endocarditis infecciosa podemos tener una elevación del factor reumatoide. Pruebas hepáticas también, porque no sabemos si hay alguna infección o alguna alteración de la función hepática que puede estar explicando la fiebre. Albúmina y proteínas totales, acá mencionar que hay patologías como el mieloma múltiple, en donde tengo una albúmina normal o baja y muchas proteínas totales. Hay un hiato, hay una disociación entre la albúmina y las proteínas totales, y eso es clásico de mieloma múltiple. ¿Por qué? Porque el aumento de la síntesis de gamma-globulinas se va a cuantificar en las proteínas totales en desmedro de la albúmina. Por lo tanto, voy a tener más proteínas totales o muy elevadas en comparación a la albúmina. Eso tiene que hacernos sospechar de un mieloma múltiple. La orina completa es súper importante, porque no solamente nos va a decir si hay leucocitos, hay eritrocitos, si hay bacterias, que tal, eso también es importante, pero nos puede decir, por ejemplo, hay eritrocitos. Ok, ¿esos eritrocitos son dismórficos? Eritrocitos dimórficos significa que han cambiado su forma cuando están en la orina, y eso pasa principalmente en las glomerulonefritis, cuando el eritrocito al pasar se deforma por el glomérulo. Entonces hablamos de una hematuria glomerular. El urocultivo, porque tenemos que descartar siempre el foco, que no sea urinario, hay que descartar todos los focos infecciosos, los hemocultivos periféricos. También vamos a abrir pruebas tiroideas, no sabemos si el paciente puede estar haciendo una tirotoxicosis, ¿cierto? TSH, T4 total, libre y T3, y los electrolitos plasmáticos también son súper importantes, sodio, potasio, cloro, magnesio y calcio. En cuanto a la procalcitonina, la evidencia lo que dice es que es un poco controversial, pero que sin embargo se recomienda utilizar cuando posteriormente a todos los estudios que se han realizado y están negativos, la procalcitonina puede orientar a si se trata de una infección bacteriana o una infección viral o bien alguna enfermedad autoinmune. La procalcitonina es un marcador que se produce en respuesta a infecciones bacterianas específicamente. Es bastante útil. Luego nos vamos a lo que es laboratorio clínico específico. Y acá, ¿qué vamos a pedir? Ya si el laboratorio clínico general no nos deja muy claro qué puede ser, bueno, vamos a pedir anticuerpos anticitoplasma de neutrófilos por ELISA, ojo, porque los ANCA se pueden hacer por inmunofluorescencia indirecta, donde te van a informar si es ANCA-P, un patrón perinuclear, o ANCA-C, un patrón citoplasmático, pero el método de ELISA me permite saber si el ANCA es antiproteinasa 3 o antimieloperoxidasa, que eso nos diferencia las vasculitis en dos tipos, ANCA-C o ANCA-P. El perfil ENA, que son los antígenos núcleo extraíbles que están dentro de los ANA, me va a buscar la presencia de anticuerpos contra antígenos específicos nucleares. Ahí están, no sé, por ejemplo, el anti-Smith, que es muy típico de lupus, anti-Rho, anti-La, etc. Los anticuerpos anti-DNA de doble cadena, que son para lupus, muy específicos para lupus, sobre todo para el lupus con compromiso renal. Cuantificación total de inmunoglobulinas, IgM, IgG, IgA, ver que no haya un déficit o una sobreproducción, ¿cierto? Si tengo un pic monoclonal de inmunoglobulina de alguna de estas, debo sospechar mieloma múltiple, la beta-2 microglobulina también, y acá ya pasamos también a lo que es electroforesis y proteínas plasmáticas y en orina, porque cuando ustedes ven la electroforesis, van a ver, ¿cierto?, un pic grande de albúmina, luego las alfa, las beta y las gamma globulinas. Si tengo un pic monoclonal de gamma globulinas, ¿cierto? Eso es muy indicativo de que pueda ser el origen de mi fiebre un mieloma múltiple. Y se puede hacer un panel viral también para los virus herpes humano 1 al 8, que los virus herpes humano 1 son, los virus herpes humanos son el 1, virus herpes simplex 1, 2, virus herpes simplex 2, el 3 es virus varicela zoster, el virus herpes humano 4 es virus Epstein-Barr, virus herpes humano 5 es citomegalovirus, virus herpes humano 6 es el virus del exantema súbito,
El virus herpes humano 7, la verdad, no tiene otro nombre, y el virus herpes humano 8 es el virus del sarcoma de Kaposi. Pero además tenemos que buscar adenovirus y parvovirus B19. El parvovirus B19 se da más en niños y hay un signo bien específico que es el signo de la cachetada o de la bofetada, que se ve como un eritema en las mejillas. Y en caso de ser necesario, porque estamos buscando el foco de esta infección, podemos hacer una punción lumbar con análisis del líquido cefalorraquídeo y obviamente un cultivo de líquido cefalorraquídeo. También, cuando ya la causa no queda muy clara y puede haber linfopenia, hacemos un recuento de subpoblaciones linfocitarias a ver si alguna de las líneas está alterada. También podemos hacer un mielograma y un mielocultivo. Y el mielocultivo es bien útil cuando sospechamos fiebre tifoidea. Y en cuanto a la imagenología y la medicina nuclear, acá vamos a ir escalando según vayamos encontrando distintos hallazgos. Por ejemplo, llega un paciente con un síndrome febril de urgencia. No tengo claro el foco. Bueno, aparte de los exámenes basales de la unidad de emergencia, voy a pedir una radiografía de tórax para descartar que no haya nada evidente, como una neumonía, una telectasia, un neumotórax, lo que pueda descartar por radiografía de tórax. No encontré nada en el radiotórax, el paciente tiene una fiebre de origen desconocido, bueno, lo pasamos al tomógrafo y acá sí se justifica hacer lo que se llama PANTAC, o sea, una tomografía de cerebro, cuello, tórax, abdomen y pelvis con contraste, porque tenemos que ver qué está pasando dentro del paciente, si hay algo inflamado, hay alguna lesión, hay que esté dañando algún órgano, hay algún proceso expansivo, algo que explique la fiebre. Y si ya no lo encontramos, bueno, nos vamos a los estudios de medicina nuclear, donde encontramos el scintigrama y el PET-CT, que es la tomografía por emisión de positrones con 18-fluorodeoxiglucosa. Y les quiero hablar específicamente del tema del PET-CT, que es algo, un concepto relativamente nuevo en fiebre de origen desconocido, se usa mucho para el estudio de los linfomas y la etapificación del cáncer de pulmón, pero el PET-CT en lo que consta es que yo administro un radiofármaco. ¿Qué es un radiofármaco? Es una molécula, que en este caso es un isótopo de flúor con glucosa, que se va a unir, al tener glucosa, se va a unir a aquellas células o tejidos con alta actividad metabólica, como lo son los tumores malignos o procesos inflamatorios o infecciosos. Al unirse esta glucosa, que va con un flúor, un isótopo, el flúor va a decaer y va a producir un positrón, lo vamos a ver en la siguiente imagen, y después una cámara especial lo va a captar y me va a marcar específicamente el punto donde hay un proceso inflamatorio infeccioso o neoplásico. Y lo que sugieren es que cuando yo no encuentro ninguna pista diagnóstica, o sea, hago exámenes, examen físico, todo, no encuentro nada, no sé de dónde viene esta fiebre, tiene que hacerse siempre un PET-CT. Mientras el paciente está febril. Y si no está febril al momento de hacer el PET-CT, se puede hacer hasta una semana después si la PCR está elevada. Este es un PET-CT. El PET-CT tienen que tener en cuenta que es una imagen de fusión. ¿Qué significa? Que combino la técnica PET, que es tomografía por emisión de positrones, con la técnica CT, que es la tomografía computarizada. Acá se fusionan las imágenes. Lo que ven acá normal es una tomografía computarizada normal y lo que brilla es el PET. Entonces combinaron las imágenes mediante un sistema informático y lo que brilla son las partes que más captan glucosa o más metabolismo tienen, más inflamadas están. En este caso tenemos una arteritis de Takayasu o una vasculitis, ¿cierto? Donde vemos el endotelio, o más bien la capa externa del vaso inflamada, ¿cierto? Los riñones están eliminando, por supuesto, el radiofármaco, y esto nos orienta bastante a que la causa de la fiebre de origen desconocido es una vasculitis, y la medicina nuclear ahí hizo soporte magnífico porque nos ayudó a saber cuál era la causa. ¿Cómo funciona esto del PET-CT? Normalmente, como les decía, administramos un radiofármaco, es decir, una molécula, pero que la molécula va adherida a un isótopo radioactivo. Entonces, por ejemplo, imaginemos que esto es glucosa con flúor radioactivo. Lo que va a hacer es que, como es radioactivo y son isótopos, los isótopos decaen. Cuando se produzca este decaimiento nuclear,
se va a liberar un positrón, que es una partícula beta. Y el positrón le va a pegar a un electrón. Y al chocar el positrón con el electrón se producen dos fotones. Un fotón que va en esta dirección y otro fotón que va en esta dirección. O sea, van en sentido contrario. Y cada uno produce una energía de 511 kiloelectronvolt. Y esto es captado por una cámara que se llama gamma cámara, que son cámaras especiales para captar fotones. Entonces, en el fondo, el PET-CT, el paciente es quien emite la radiación y una cámara lo detecta. Existe una prueba que es bastante antigua, no se utiliza mucho en la actualidad, pero cuando ya no encuentro causas, no está de más hacerla. No es diagnóstica, pero sí sugiere, que se llama test de naproxeno. El naproxeno es un AINE, ¿cierto? Que se utiliza mucho, por ejemplo, para las migrañas. Y lo que hacemos con el naproxeno es que administramos 375 miligramos cada 12 horas oral por 3 días. Vamos a hacer ese esquema. ¿Qué va a pasar? Se considera un test positivo si la fiebre desaparece durante estos 3 días de tratamiento y luego vuelve a reaparecer cuando se suspende el tratamiento. Eso es muy sugerente de una neoplasia. Y el test es negativo cuando la fiebre no desaparece por completo durante los 3 días y eso sugiere infección. Normalmente, por ejemplo, una amigdalitis bacteriana generalmente son súper febriles, que tengan mucha fiebre. Entonces, yo le doy a mi paciente antipiréticos, AINES, paracetamol, metamizol, lo que ustedes deseen, y la fiebre va a bajar un poquito, pero no a niveles normales y va a volver a elevarse. Eso es muy sugerente de infección. Y vamos al manejo. Pero la pregunta es, mi paciente tiene fiebre y no sé por qué tiene fiebre. ¿Cómo lo voy a manejar entonces si no sé qué tiene? Bueno, hay algunas recomendaciones. Mi paciente sigue con fiebre, ¿qué hago? Tenemos que no hacer, qué hacer, qué considerar y qué excepciones tenemos. Que no hay que hacer. No iniciar antimicrobianos si no hay evidencia de infección bacteriana. Si yo no tengo evidencia de infección bacteriana, incluso le tomo una procalcitonina y está negativa, no usen antibióticos indiscriminadamente. Tampoco utilicen corticoides de rutina ni como prueba terapéutica porque pueden mascarar síntomas o empeorar otros. Y esto es súper importante a los que les guste más la pediatría, no usar aspirina o ácido salicílico en niños menores de 10 años que cursan con fiebre, sobre todo por fiebre secundaria a procesos virales, puesto que pueden cursar con un síndrome de Rey, que es una elevada morbimortalidad. ¿Qué sí tengo que hacer si mi paciente sigue con fiebre? Bueno, lo que hablamos del estudio secuencial de la fiebre de origen desconocido en 5 pasos y considerar hacer el PET-CT. ¿Ya? El PET-CT es un examen caro, hay que decirlo, es bastante caro, pero cuando ya no tengo más alternativas de todo, hago el PET. Y si no tengo PET y estoy en un hospital de igual de alta complejidad, puedo usar un cintigrama, donde el cintigrama con tecnesio 99 también va a marcar zonas que tengan mayor actividad metabólica. Es otra opción, pero siempre el PET. Utilicen la medicina nuclear, pero úsenla de manera racional, no indiscriminadamente. Puedo considerar usar antipiréticos, si bien me puede ocultar la fiebre. Hay pacientes que no toleran muy bien la fiebre. Hay pacientes, incluso sobre todo niños y adolescentes, que cuando cursan con periodos febriles cercanos a 39 grados, empiezan con delirios y alucinaciones. Y obviamente las convulsiones febriles en lactantes y escolares. Entonces, en estos pacientes puedo utilizar antipiréticos, pero eso no significa que yo no voy a seguir estudiando la fiebre de origen desconocido. Le doy antipiréticos porque el paciente está sintomático y no lo puedo mandar para la casa con fiebre y sintiéndose pésimo. Eso es totalmente inhumano. Entonces le podemos dejar antipiréticos, preferiblemente eh, aquellos que no son AINES, ¿cierto? Como el paracetamol y el metamizol, y algunas excepciones para realizar ciertas conductas
Yo sí puedo iniciar antimicrobianos cuando sospecho una endocarditis infecciosa, pero tengo hemocultivos negativos. La endocarditis infecciosa es bien particular porque para poder rescatar la bacteria en sangre, necesito por lo menos 6 frascos de hemocultivo para tratar de rescatar alguno, y que tenga una tasa como de positividad mayor. Pero si mi sospecha es alta, es decir, tengo un paciente con antecedentes de cardiopatía estructural que tiene un soplo nuevo, ese soplo va cambiando, tiene fiebre, tiene hemorragia de astilla, tiene petequias, como ya, en verdad sí, es muy probable. Y sobre todo, si le hago un ecocardio y veo una vegetación, aunque tenga los hemocultivos negativos, hay que iniciar antimicrobianos. Se pueden iniciar corticoides cuando sospecho una arteritis de la temporal con síntomas visuales. La arteritis de la temporal es una vasculitis, ¿cierto? Donde se produce inflamación de la arteria temporal, y el gran peligro de la arteritis de la temporal cuando se diagnostica tardíamente es que hagan amaurosis y los pacientes no vean. Cuando empiezan con síntomas visuales, tengo que evitar que eso progrese, entonces le inicio corticoides. Y se puede iniciar terapia anti-TBC empírica, es decir, sin confirmación bacteriológica, en casos donde tengo una alta sospecha de TBC, pero yo no lo puedo iniciar ni como médico general, ni como médico internista, ni como médico intensivista, sin antes consultar al referente clínico de la región. Ojo, léanse la guía nueva de TBC, la del 2022, que ya está disponible. Es el decreto 60, por si acaso. ¿Se puede hacer? Sí, se puede hacer. ¿Cuándo? Cuando la sospecha es alta y previa consulta y autorización del referente clínico. Recuerden que la TBC es una norma técnica y debemos seguir artículo por artículo porque es ley. ¿Quiénes consideramos poblaciones especiales en donde quizás tengamos que sospechar etiologías como menos comunes? Personas viviendo con VIH, acá es súper importante el recuento de linfocitos TCD4, porque por ejemplo, si yo tengo un paciente viviendo con VIH con mala adherencia al tratamiento o que derechamente no tiene adherencia al tratamiento o no es tan TARP y tiene menos de 50 CD4 y empieza con fiebre y adenopatías, lo más probable es que yo piense en un Mycobacterium avium complex, ¿cierto? O una tuberculosis quizás diseminada. Pacientes con inmunodeficiencias primarias no VIH. Hay varias inmunodeficiencias primarias no VIH, se dan principalmente en niños. Por ejemplo, tenemos inmunodeficiencias que son por linfopenia dependiente de linfocitos TCD4, pero que no es VIH. Las personas que se encuentran con uso de biológicos o inmunomoduladores, estas personas son más susceptibles a infectarse e infectarse con patógenos menos frecuentes, hongos, parásitos, ¿cierto? Pneumocystis jirovecii, que también produce fiebre y se ven personas viviendo con VIH con menos de 200 células por microlitro de CD4. Pacientes con biológicos, ¿a qué me refiero? Por ejemplo, un paciente que tiene una enfermedad inflamatoria intestinal y está recibiendo infliximab, que es un inhibidor del TNF-alfa, pacientes con linfoma que están recibiendo rituximab, no sé, pacientes con eh, una polangitis microscópica que están con pulsos de metilprednisolona y ciclofosfamida, también son susceptibles a infectarse. De hecho, ahora en la pandemia por COVID pasó mucho que teníamos pacientes cuando se empezó a usar harto el tocilizumab, que es un inhibidor de la interleuquina 6, los pacientes hacían infecciones fúngicas invasoras y aparte infecciones por microorganismos más atípicos. Entonces, cuidado con estos pacientes. Los recién nacidos también, porque un recién nacido con fiebre hay que sospechar siempre que sea una infección con natal, ¿cierto? Descartar TORCH y poner harto ojo si la madre es portadora de microorganismos multirresistentes, porque eso nos va a orientar a el manejo. Acuérdense de la sepsis neonatal precoz, ¿cierto? De la sepsis neonatal tardía. Y las personas mayores también son un grupo especial porque muchas veces están infectadas, tienen un tumor o algo que normalmente en un adulto o un adolescente causaría fiebre, pero estas personas mayores suelen no hacer fiebre. De hecho, pueden haber abuelitos que lleguen con una pielonefritis súper sintomática, casi con un absceso perirrenal, y no tienen fiebre.
pero no por eso no están infectados, así que mucho ojo con ellos. Y cuando tengamos estos casos más complejos, debo considerar una evaluación por el subespecialista, y los principales subespecialistas que ven la fiebre de origen desconocido son el infectólogo, el hematólogo, el reumatólogo y el inmunólogo. Ellos son los principales aliados para poder descubrir cuál es la etiología de esta fiebre. ¿Qué pasa si me llega un síndrome febril sin foco de urgencia? Paciente, no sé, 32 años, llega con fiebre de 39,2, de 4 días de evolución, que mejora parcialmente con el uso de paracetamol. Pero no se le pasa, paciente no tiene antecedentes mórbidos, y lo examino, le pido radiotórax, no encuentro nada, la orina está normal, no está patológica, tengo un síndrome febril sin foco, es de urgencia. ¿Qué voy a hacer? Como les dije, lo que manda anamnesis y examen físico es lo principal. Y vamos a pedir las pruebas, un poco de rutina, para hacernos un panorama general de cómo está el medio interno. El hemograma, ¿cierto?, que siempre nos va a ayudar, ideal que sea con frotis de sangre periférica, una PCR, pruebas hepáticas también, pruebas de coagulación, una creatinina, ver función renal, ¿cierto?, una radiografía de tórax para descartar inmediatamente que no haya nada evidente, una neumonía, un TEP, aunque el TEP es mucho más difícil de ver, radiografía de tórax, neumotórax, atelectasia, lesiones ocupantes de espacio, etcétera, la orina completa, para que no esté patológica. El urocultivo no va a estar inmediatamente en la urgencia, pero sí es importante tomarlo cuando el paciente está sintomático y sin antibióticos, para que después el resultado me diga qué es lo que tenía. Y los hemocultivos, si el paciente en verdad está grave y lleva muchos días con fiebre y no sabemos por qué, hay que considerar tomar hemocultivos periféricos. Y de los hemocultivos siempre tienen que tomar mínimo 3 frascos, 2 frascos aerobios y un frasco de anaerobios. Ahí va a depender de cada hospital, cada centro, los frascos que tengan y el sistema que tengan. Normalmente los hospitales de mediana a mayor complejidad tienen sistemas automatizados para los hemocultivos, que facilita mucho más el diagnóstico. Y quiero presentarles un caso clínico para poder integrar todo esto que hemos visto, que este es un caso real, que nos sucedió. Es un paciente que consulta por sensación febril. Dice que se sentía fiebrado y como mal, cansado, con mialgia. Esto fue antes de la pandemia. Es un paciente de sexo masculino de 35 años de edad, sin ningún antecedente mórbido, y que consultó en la unidad de emergencia por un cuadro 5 de evolución de fiebre alta, eh, a la cual, perdón, comenzó de manera progresiva y se hizo sostenida. O sea, la fiebre empezó de a poquito y se mantuvo así, y no se vio. Y se ha mantenido un récord de 38,8, 39,3, bastante alta, asociado a cefalea, mialgias, tos seca, y menciona un episodio aislado de epistaxis. Entonces, ¿qué tenemos? Que el paciente consulta por sensación febril. Al interrogatorio tenemos que no tiene ningún antecedente médico, no usa ningún medicamento de uso crónico, tuvo una apendicectomía a los 23 años, la madre y el padre son diabéticos, su ocupación es ingeniero comercial, se dedica al comercio exterior, niega uso de fármacos, y este paciente, lo curioso que tuvo es que viajó al sudeste asiático y viajó por motivos laborales a Tailandia y aprovechó de pasar al país que está al ladito y visitó un zoológico en Laos. Esto fue hace 3 semanas y visitó Tailandia. Entonces, el examen físico está vigil, orientando por espacio, ¿cierto? Las pieles y mucosas ligeramente deshidratadas, tiene capilar conservado, una frecuencia cardíaca de 65, con una presión normal, una temperatura 39,2 y una frecuencia de 16, saturando 98 fiebre ambiental. Ojo que se observa un exantema macular en tórax y abdomen que desaparece con la vitropresión. ¿Qué es la vitropresión? Idealmente, como por ejemplo con un portaobjeto, que es de vidrio, yo presiono la mácula y debería ponerse blanca, desaparecer. Y cuando saco el portaobjeto, vuelve a su color. Pero lo voy a hacer con la mano. Cuello nada especial, corazón normal, pulmón normal, el abdomen estaba blando, depresible, dolorosa la palpación en el hipocondrio derecho, el hígado estaba aumentado de tamaño y en posición de Schuster se palpó el vaso aumentado con su reborde inferior hasta línea media. Eso es un vaso enorme, enorme, enorme. Y esto presentaba al paciente.
tenía estas como manchitas acá, ¿cierto? Más que papulares eran maculares, eran unas máculas, ¿cierto? Que desaparecen con la vitropresión. Y las preguntas que nos hacemos son, hasta el momento, ¿qué diagnósticos tenemos? ¿Cuál cree o cuál creemos que es el diagnóstico etiológico más probable? ¿Qué exámenes vamos a solicitar para confirmar nuestra sospecha? ¿Y cuál es el tratamiento de esta patología? Esto es orientándonos con la historia clínica. Hasta ahora no hemos pedido ningún examen. Solo con la historia clínica ya nos armamos un panorama. La respuesta está acá. Pero antes, en los casos de síndrome febril y fiebre de origen desconocido, tenemos que ser un poco como Doctor House. Y me encanta esta imagen porque House hace algo que yo creo que en todos los servicios de medicina interna se debería hacer cuando discutimos casos, que en una pizarra van anotando las claves diagnósticas, por ejemplo, dice fatiga crónica, eh, eh, enrojecimiento o dolor de garganta, RACH, ¿cierto? Múltiples abscesos, pérdida de la audición. Y uno entonces lo que va haciendo va hilando las distintas manifestaciones para llegar a una unidad diagnóstica. Eso es lo que tenemos que hacer. ¿Y qué clave diagnóstica nos dio este paciente? Que tenía una fiebre que estaba cuantificada en 39,2 grados y era sostenida. Acuérdense de los patrones febriles. Viajó a Tailandia, sudeste asiático, visitó un zoológico en Laos. En Tailandia no sabemos si comió comida de la calle, si se bañó en algún lago, en algún río, si tomó agua de la llave, no tenemos idea. Tiene esplenomegalia, tiene dolor a la palpación en el hipocondrio derecho. Y ojo con esto, ¿cuánto tenía que aumentar la frecuencia por cada grado Celsius sobre, por ejemplo, los 37? 10 latidos por minuto, ¿cierto? Tiene 39, 37, por lo menos debería tener 85, 90 latidos por minuto, pero tiene 65 latidos por minuto y una temperatura de 39,2. Esto se llama bradicardia relativa. Y la bradicardia relativa es un signo muy sugerente, muy sugerente de una enfermedad en particular, que es la fiebre tifoidea, la fiebre entérica. Entonces, los diagnósticos hasta el momento, siempre que ustedes se enfrentan a un paciente, no traten de irse directamente al diagnóstico etiológico. Como les dije, sean ordenados, sistemáticos. Nos planteamos entonces que el paciente tiene un síndrome febril, lo tiene, ¿cierto? Una hepatosplenomegalia y una bradicardia relativa. ¿De qué nos sirve plantear estos diagnósticos tan generales y tan sintomáticos? Es que nos obliga a estudiarlo. Por lo menos ya sabemos que el paciente tiene fiebre, tiene hepatosplenomegalia y tiene una bradicardia relativa. Ok, con estos tres hallazgos o diagnósticos, ¿hacia dónde me tengo que orientar? Hepatosplenomegalia, ¿cierto? Neoplasias hematológicas, linfoma, leucemia, síndrome febril, fiebre, puede ser cualquier cosa, con hepatosplenomegalia pudiese ser perfectamente una leucemia o un linfoma, pero la esplenomegalia era muy grande. Y además tiene esta bradicardia relativa. Por lo tanto, lo más probable es que esto sea una fiebre tifoidea. Sobre todo por el antecedente del viaje a Tailandia, donde es endémico de fiebre tifoidea, y para ello los exámenes que vamos a solicitar son el mielocultivo. En la fiebre tifoidea los hemocultivos no tienen tan buen rendimiento, o sea, puedo ver muchos, pero no siempre recupero la bacteria. El mielocultivo es el gold standard para el diagnóstico de fiebre tifoidea. Es un cultivo de médula ósea. Un hemograma con frotis de sangre periférica, los hemocultivos físicos también, y el coprocultivo para ver si es que hay salmonella tifi o alguna salmonella eh, especie entérica. Y el tratamiento de esta patología, acá quiero detenerme un poco, porque en la fiebre tifoidea hay tres opciones de tratamiento y depende de la epidemiología. Por ejemplo, en Chile, si un paciente que no ha viajado, que vive en Chile, es residente, y cursa con una fiebre tifoidea, que es poco común, el tratamiento es con ciprofloxacino, porque la tasa de resistencia a cipro no es tan alta. Los pacientes que provienen del sudeste asiático, como este paciente que venía de Tailandia, el tratamiento es con macrólidos, con acitromicina, por la tasa de resistencia a ciprofloxacino. Y en pacientes que se infectaron, esto es un dato como muy freak, pero es importante, pacientes que se infectaron con salmonella tifio o alguna salmonella tifoidea o entérica, en Pakistán el tratamiento es con carbapenémicos, con meropenem. Ahora,
Si este paciente considero que tiene criterios de gravedad y quiero hospitalizarlo, puedo darle cefalosporinas de tercera generación como ceftriaxona. Entonces, analizando el caso, en la anamnesis del paciente nos refirió que tenía fiebre, que inició de manera progresiva y además tiene el antecedente del viaje a Tailandia. En el examen físico destacaba la bradicardia relativa, que les mencioné, y tenía hepatosplenomegalia. Entonces, hasta el momento los diagnósticos diferenciales son, por el lugar donde estaba en Tailandia, una fiebre entérica, una arbovirosis, ojo, dengue, zika, chikungunya y fiebre amarilla pueden dar síntomas similares, y también exantema, maculopapular o macular. Aunque cada patología tiene su... Hay una tabla súper bonita que es para distinguir estas tareas. Por ejemplo, el dengue da mucho dolor osteoarticular y dolor retroocular, con cefalea. Zika es un poco oligosintomático, pero da una conjuntivitis viral muy clásica. Y chikungunya da muchas artralgias, muchas artralgias. Los pacientes pueden quedar con artralgias mucho tiempo. La malaria, ¿cierto? Pero la malaria, como vimos, tiene un patrón de fiebre recurrente, ¿cierto? Van a haber periodos de fiebre que después disminuyen con temperatura normal, luego vuelve la fiebre. Eso tiene que ver con el ciclo de vida del parásito cada vez que destruye el eritrocito y sale. Y por la zona también no podemos descartar que sea una influenza H5N1. En el examen físico, como dijimos, tenía esta bradicardia relativa que es característica de la fiebre entérica y la hepatosplenomegalia aumenta la probabilidad de que sí sea una fiebre entérica. Y este exantema que les mencioné que era macular, no maculopapular, macular son manchas y que además desaparecen con la evitopresión, se le denomina roceola tífica, que también es otro hallazgo del examen físico que nos apoya el diagnóstico de fiebre tifoidea. Y como les decía, el tratamiento debe ser con acitromicina y no con cipro por el antecedente de contagio en la región del sudeste asiático. Es súper importante, ¿ya? Conocer la epidemiología del lugar. La fiebre de origen desconocido en el viajero también es un tema bien extenso porque son muchas las patologías que generan fiebre. La fiebre es un síntoma muy inespecífico y es secundario de inflamación sistémica y que lleva alteración del set point hipotalámico, o sea, aumenta la prostaglandina y produce fiebre. Pero la causa de la fiebre es lo que como médico nos corresponde ir a buscar. Y a modo de conclusión, quiero decirle dos cosas. Primero, y esto es súper importante y grábenselo, que el buen médico no es necesariamente el que pide los exámenes más complejos, no es el que pide una resonancia con espectroscopía, ni las pruebas moleculares más costosas, o los exámenes más raros que, no sé, lo manda a Estados Unidos, sino porque por lejos el buen médico es el que es buen semiólogo, el que hace una buena historia clínica, un buen examen físico estructurado, tiene un esquema mental ordenado por órganos y sistemas y le permite integrar todo esto de la anamnesis y el examen físico para orientarse a un diagnóstico sindromático. ¿Y por qué los diagnósticos sindromáticos son tan importantes? Porque es la base para lo que yo voy a seguir haciendo. Voy a estudiar esto. Si tengo un síndrome febril sin foco, bueno, seguiré buscando y si tengo otros hallazgos, no sé, síndrome febril sin foco y además, por ejemplo, tengo un síndrome nefrítico. Probablemente el paciente tenga una vasculitis o una glomerulonefritis, no lo sabemos. Puede ser streptocócica, puede ser, hay muchas posibilidades. Ahí es la magia, por decirlo, de la medicina interna, que es empezar a integrar los conocimientos. Todo lo que ustedes han aprendido de medicina interna, tienen que integrarlo. Examen físico, anamnesis, los exámenes, ¿cierto? Los exámenes de imagenología, todo va a unirse y a estructurarse para llegar o estar lo más cercano a un diagnóstico etiológico. Y como recomendación, esto no solo aplica para el síndrome febril, sino que para cualquier patología de la que ustedes se enfrenten como médicos, tengan una estructura por órganos y sistemas. Yo por lo general, cuando examino a mis pacientes, lo que hago es ir cefalocaudal, ¿cierto? Parto en cabeza, busco examen neurológico, cavidad oral, conjuntiva, esclera, reviso faringe, escucho el murmullo laringotraqueal, palpodenopatía, y así voy bajando
y voy buscando por orden en mi sistema si hay algo que esté anormal al examen físico o algún síntoma que me refiera al paciente. Y nunca olvidarse las 4 causas principales de fiebre de origen desconocido: infecciones, neoplasias, inmunológicas o misceláneas. Súper importante. Sean estructurados, pidan los exámenes que corresponden, no le tengan miedo a pedir el PET-CT cuando está justificado porque no tienen idea del diagnóstico, o sea, no hay forma de llegar a un diagnóstico sintomático como lógico, no nos estamos aproximando, pidan el PET-CT. Es la recomendación actual. Eso sería por mi parte síndrome febril. Como les dije, es un tema bien complejo, bien largo y complicado, porque aparte de ser un signo muy inespecífico, abarca por lo menos más de 200 patologías dentro de los subgrupos que ya clasificamos. Por lo tanto, acá, en este síndrome, en esta patología, lo que manda es la semiología, lo que manda es el examen físico y la anamnesis siempre. Así que, para la casa, examinen bien a sus pacientes, indaguen bien en la historia clínica y no tengan miedo a preguntar. Eso por mi parte, espero que haya quedado un poco claro. Sé que es un tema difícil y nos vemos en la próxima clase.